En cuanto al organismo judicial, que era la pregunta que usted me hacía en un principio, yo lo que quisiera señalar es que es un problema que Guatemala históricamente ha tenido desde que es independiente, de tal manera que es un problema en el cual han influido, entre otras cosas, situaciones históricas como el gran número de años que Guatemala ha vivido bajo dictaduras. Con esto lo que le quiero decir es que tenemos que recordar que un sistema judicial es parte de un sistema de división de poderes. Uh-huh. Y la división de poderes ha sido concebida y establecida precisamente para limitar el poder y evitar fundamentalmente las dictaduras. Uh-huh. Sin embargo, en Guatemala ese desequilibrio ha sido persistente y es por eso que en algunos casos y algunos tratadistas e historiadores se han referido siempre al sistema judicial de Guatemala como la cenicienta de los poderes. ¿Por qué? Porque es el poder que en algún momento pudo haber limitado o debe limitar al poder ejecutivo y al poder judicial. Y entonces la principal maniobra que habían y se ha venido utilizando es limitarle los recursos financieros. Uh-huh. Esa cuenta es que el poder judicial siempre ha estado subvalorado. Los jueces han recibido pagas muy precarias comparándola con otros funcionarios del Estado. Y obviamente pues esto ha repercutido en la calidad del servicio de que se presta, no solo por parte de los jueces, sino por parte de los mismos tribunales que por carecer de suficientes dotaciones financieras, uh-huh, pues no pueden realizar la labor que se espera y que todos les exigimos con cierta razón, porque se trata precisamente de la administración de justicia. Claro, entonces usted considera que la razón por la cual pues el sistema no ha logrado llegar a ser lo que debiera ser es por la falta de recursos económicos. Pero no solo por eso, sino que la falta de recursos económicos ha sido hasta cierto punto deliberada. Okay. Para mantener al organismo judicial en una situación de dependencia y poder negociar en muchos casos favores a cambio de mejorarles la dotación. Ok, interesante lo que me comenta. Entonces, ¿cuál sería una de las posibles soluciones o la solución más inmediata para empezar a reducir lo que ha estado pasando últimamente con el tema de la falta de credibilidad que hay en el sistema judicial? Es que mire, la falta de credibilidad es, entre otras cosas, por el hecho de que también a los jueces se les ha influido o se les ha presionado de distintas maneras. Entonces, tiene usted que tomar en cuenta que muchos jueces aspiran a hacer en su vida una carrera profesional o en la judicatura, como sucede en muchos otros países. Y obviamente estas personas en un momento dado su futuro profesional se ve condicionado, limitado o restringido uh-huh, a este perverso sistema que le digo que no es solamente debido a la falta de dotación financiera. Esa es una parte. Uh-huh. Pero también los jueces reciben presiones de otra índole y tienen el problema en algunos casos, o muchos de ellos, de que si no trabajan en el organismo judicial, donde pueden tener su vocación y su deseo de trabajar, no van a encontrar trabajo como el que ellos aspiran en otro lugar. Uh-huh. Y eso mismo los pone en una posición, vamos a decir, una posición de cierta
debilidad o vulnerabilidad a las presiones que vienen de otros sectores de la sociedad. Ok. ¿Cuál cree usted? O sea, es bastante compleja esta situación, pero ¿cuál cree usted que pudiera ser como la solución inmediata? Pues paso a paso, tal vez enumerar tres. Una solución inmediata a corto plazo yo no la veo, porque necesitamos hacer cambios fundamentales por ejemplo, en la Constitución de la República. Uh-huh. No creo que porque hoy milagrosamente se le llegara a inyectar al organismo judicial una enorme cantidad de dinero, tampoco eso remediaría la situación. Okay. Porque también tenemos que tomar en cuenta que otro gran problema que nosotros tenemos es la mentalidad pro-autoritaria uh-huh. de nuestros gobernantes. Me refiero generalmente al Ejecutivo y a los legisladores. Ellos, a mi manera de ver, y por ponerlo de una manera muy gráfica, ven al organismo judicial como un estorbo cuando no se pliega a sus deseos, y en el mejor de los casos lo ven como un instrumento para terminar de perfeccionar sus iniquidades. Es entonces que aquí también entra en juego la necesidad de educar, por decirlo de alguna manera, a nuestros gobernantes en el sentido de respetar el sistema democrático y el régimen republicano de nuestro país, que quisiera hacer regir en nuestro país. Ok, entonces, a grosso modo, ¿usted cree que la presión que reciben los jueces de parte de los otros poderes del Estado es la que más influye a la hora de la toma de decisiones? Es que también tenemos que tomar en cuenta otro aspecto. Las presiones que reciben los jueces no vienen solamente de los otros organismos del Estado. Yo le decía anteriormente que también hay que tomar en cuenta que reciben presiones de otros sectores de la sociedad. Uh-huh. Y acuérdese que en este sentido pues juega mucho el concepto que ya lo dio Ferdinand Lassalle hace más de un siglo, diciendo de que una constitución es el reflejo de los factores de poder de todo país. Uh-huh. Entonces aquí pueden entrar desde grupos étnicos, militares, universitarios, hasta grupos delincuenciales. Porque el otro punto que en este momento agrava la situación son las presiones que el organismo judicial recibe del narcotráfico, para ponerle un ejemplo. Okay. O de grupos criminales que trabajan en corrupción de contrataciones públicas, etcétera. Okay. Entrando un poco más en tema, en actualidad, ¿cuáles considera usted que son qué ejemplos me podría dar usted de casos actuales donde usted, como experto en materia, crea que la labor o el actuar de los jueces esté siendo cuestionada? Es que, mire, cuestionada es el sistema en términos generales. Uh-huh. El problema es que hoy en día, desde mi percepción, se le ha dado una gran importancia y como justificada razón al problema que existe en la justicia penal. Uh-huh. Pero así como existe en la justicia penal, existe problemas en la justicia contencioso-administrativa, en la jurisdicción constitucional, en la jurisdicción comercial y en la jurisdicción civil y de familia. ¿Por qué? Porque comencemos por problemas tan elementales como el que le decía en un principio. La falta de recursos ha generado que haya una enorme retraso en la administración de los procesos, de tal manera que un proceso que en teoría bien podría
estimarse que su duración no debe exceder de un año, año y medio. Hoy en día estamos viendo que tardan 5 o 6 años en poder llegar a un final. Y a veces la desesperación de la gente es lo que las motiva a hacerse justicia por mano propia. Claro. Licenciado, aterrizando el tema del deber ser de un juez, ¿cuáles son las características que debe tener un buen juez? Bueno, yo diría que un buen juez debe ser primeramente un juez que esté satisfecho con administrar justicia en el ramo que a él le satisfaga. En otras palabras, no le podemos pedir a alguien que tiene vocación de trabajar derecho de familia ir a juzgar casos tributarios porque tal vez no le llegan, no le interesan a él o no le motivan lo suficiente para su estudio. Por otro lado, un juez por principio debe ser un juez imparcial, un juez justo, un juez que conoce de la naturaleza humana y tanto como de las instituciones en las que va a desenvolverse, si es por decirle algo un juez constitucional o un juez contencioso administrativo o un juez penal. En realidad aquí lo importante es que el juez tenga la vocación para administrar la justicia y, como le digo, esté libre de presiones y libre de temores por parte de los grupos sociales con quien su cargo le obliga a trabajar. Ok, ¿y qué repercusiones puede tener en la carrera de un juez cuando no actúa conforme estos principios que usted acaba de mencionar? Bueno, es que pues aquí se puede presentar una dicotomía. Un juez puede actuar precisamente en función de sus principios y ser consecuente con lo que la deontología espera del juez y sea precisamente el juez que muchos sectores quieren quitarse del medio porque les representa un estorbo. Uh-huh. No les representa un estorbo porque para muchos no hay cosa peor que tener un juez justo. Muchos lo que quieren es tener un juez que simplemente acate sus instrucciones. Entonces ahí comienza el problema. Y luego pues tenemos también jueces que incumplen con lo que se espera de ellos, con las metas y los principios que les traza la ley y pues obviamente al infringirlos pues incurren en responsabilidades y pues esto puede afectar precisamente el desarrollo posterior de su carrera en el sentido de obtener ascensos e ir mejorando en su reconocimiento como tales, ¿verdad? Ok, para terminar, ¿cuál cree usted que debe ser el actuar máximo de un juez? ¿Cómo debe ser el mejor juez? Y cómo saber diferenciarlos, porque hay una preocupación como sociedad, como ciudadanos, de enfrentarnos a procesos, porque se le tiene temor precisamente a este tipo a jueces que no actúan conforme la ley. Entonces, pero es que también tenemos que ver que hay presiones que se ejercen sobre los jueces, reales o ficticias, pero de hecho algunos jueces se quejan de la presión que les pone el mismo gobierno, el mismo Ministerio Público, los partidos políticos en el Congreso de la República. Entonces el punto básico es que ahí sí que la función de un juez está claramente trazada en la ley, en la Constitución, administrar justicia. Y la administración de justicia tampoco implica ni es simple y llanamente transformarse en ser la boca de la ley, como decía Montesquieu,
sino que sencillamente es cumplir un sacerdocio, como decía un tratadista italiano, ¿verdad? De ser el ministro de la justicia. Y ser ministro de la justicia implica en que tiene que tratar a todos por igual. Y ahí comienza el principal problema, porque hay unos que en Guatemala dicen ser más iguales que otros, ¿verdad? Claro. Bueno, licenciado, muchas gracias. ¿Podríamos concluir, pregunto, que el actuar de un juez debe ser siempre apegado a la ley, independiente, libre de presiones y de intereses? Sí, está bien. Ok, y podríamos concluir como segunda conclusión que las presiones que reciben los jueces de cualquier sector no debieran influir dentro de sus fallos, dentro de sus decisiones. Sí. Es